Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, señoras y señores. Me siento tremendamente honrado a esta hora de la mañana con la presencia de el señor doctor, con su venia, distinguida dama, apreciada parlamentaria, asambleísta Ana Galarza. Te creo. Digo, me siento por el respeto que guardo para Hernán Pérez Luz, muy privilegiado también con su comparecencia a través de la línea telefónica desde su lugar de vida y de trabajo intelectual. Hernán Pérez Luz reside en la ciudad de Guayaquil, como todos conocemos, y es una de las mentalidades más importantes que tiene el puerto principal. El señor doctor Rafael Ollarte, también un gran jurista, constitucionalista, que es la especialización que requerimos, y el conocimiento, la fuerza y el vigor que a sus expresiones le pone y le impone Anita Galarza, hacen que lo que vamos a hacer esta mañana, analizando ahora, ¿cómo sacar a Glass de la vicepresidencia de la República? Tarea que se va a complicar tremendamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal. En lo político son unos artistas verdaderamente quienes conforman el entorno de adhesión, de compañía y de todo apoyo y asesoramiento de carácter legal. El vicepresidente de la República cuenta con un sinnúmero de cartas, precisamente porque en la etapa del correísmo se enredó todo y se dibujó una infraestructura legal y constitucional como para marear a cualquier mentalidad jurídica del mundo. Pero que Jorge Glass caiga, no hay ninguna duda, según José Hernández de los Cuatro Pelagatos. Y me va a permitir, Anita, y me va a permitir este instante Hernán Pérez, ya mismo Rafael Ollarte, me van a permitir ustedes que lea una parte de la reflexión que hace el maestro José Hernández. Dice que hay 4 posibilidades para ir al grano, ¿no? Al menos que están en proceso. 4 posibilidades, 4 alternativas. Si usted quiere, estimado amigo oyente, 4 caminos para poder sacar a Glass de la vicepresidencia, y es el término que debemos usar, no es una carga de animadversión, sino una necesidad institucional y moral, fundamentalmente ética, del pueblo ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana.
Entonces, tras la condena al vicepresidente a 6 años de cárcel, señoras y señores, la destitución dictaminada el 27 de octubre por la Contraloría General del Estado, el juicio político presentado el 8 de noviembre por la oposición y el plazo señalado legalmente para abandonar el cargo que se extingue el 2 de enero. También existe la posibilidad de que Jorge Glas quede inhabilitado si se confirma la sentencia. Para seguir en el trámite, la apelación al fallo que han presentado los diferentes abogados para seguir en la vicepresidencia. Pero en este caso es necesario esperar que se acepte, que cursen, que se tramite la apelación al fallo que presentó su defensa y muy seguramente la casación. Inclusive ese recurso podría ser utilizado en las actuales circunstancias. Esta se antoja ser la posibilidad más extendida para perder su investidura, y eso explica por qué el abogado de Glas, Eduardo Franco, dijo que solo renunciará cuando exista sentencia en firme. En cada uno de estos casos deben intervenir la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. En su tarea no se encuentran en juego solamente consideraciones jurídicas y constitucionales. Hay también y sobre todo razones políticas y tiempos para evaluar en cada escenario las cosas que pueden ocurrir. Estos tiempos o esos tiempos son capitales para el gobierno, ya que no puede encarar la campaña para la consulta popular en enero sin que se haya resuelto el problema de la vicepresidencia. Esto me parece a mí que es lo más grave y debe haber sido, incluso dentro del viaje a Europa del señor presidente de la República, un motivo de reflexión y una generación de temores de que vaya a fallar la consulta, especialmente en el sendero de la persuasión que él requiere generar con éxito para ganar esta consulta. Doctor Rafael Ollarte, arribando a nuestro estudio, recibe el saludo de respeto de todos quienes integramos este medio y su compañera de plática. Entonces, digo, en cada uno de estos casos debe intervenir la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. En su tarea no se encuentran en juego solamente consideraciones jurídicas para empatar con el pensamiento del doctor Ollarte y constitucionales. Estoy leyendo una crónica de interpretación de José Hernández de los 4 Pelagatos. 2 son más actuantes, ¿no?, en el grupo. Esos tiempos son capitales para el gobierno, ya que no puede encarar la campaña para la consulta popular en enero sin que se haya resuelto el problema de la vicepresidencia. Y claro, si sigo yo leyendo este trabajo de análisis, me voy a demorar mucho, posiblemente, y voy a generar ya expectativas certeras de lo que puede pasar, sin respetar lo que mis invitados piensen de este tema. Entonces yo les pregunto telefónicamente al doctor Pérez Luz en la ciudad de Guayaquil: la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, ¿está usted de acuerdo que tienen un rol muy importante en la definición del camino para sacar al señor Glas de la vicepresidencia de la República? Hay una confianza absoluta de que él va a sobrevivir, porque para todas las cosas han armado un andamiaje de inconvenientes
que pueden darle algún tipo de resultado en alguno de los caminos cogidos como estrategia. Así es que, doctor Hernán, ¿usted cómo ve la cosa con el permiso de Anita, la dama que está a mi lado aquí en el estudio fundamental de la cadena Democracia? Doctor Pérez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la asambleísta y al doctor Ollarte, asambleísta Galarza. Bueno, me parece que la introducción que usted nos ha hecho cubre buena parte del panorama. Sin embargo, hay un actor aquí fundamental, que básicamente es el presidente de la República. Si bien a los ecuatorianos nos indigna tener a un funcionario público ganando sueldo que se llama vicepresidente de la República en la cárcel, acusado luego y sentenciado con pruebas, evidencias, etcétera, ejerciendo aún este cargo, al menos en papel, el presidente de la República es la persona que realmente debe estar más interesada en que haya y también más preocupada, creo yo. Más preocupada. ¿Perdón? La preocupada. Sí, debe haber por parte de él una decisión, un plan, una estrategia, no lo sabemos, a seguir, porque como usted bien señala, el camino lamentablemente no es tan fácil, comenzando porque en un mundo normal el vicepresidente debió haber renunciado de mutuo propio hace ya tiempo atrás, ¿verdad? En un mundo normal, el Congreso Nacional, la legislatura, la Asamblea, como se llama ahora, hace tiempo debió haber asumido su papel con responsabilidad y haber iniciado el juicio político, más allá de que si se iniciaba o no un juicio penal o estaba en marcha, etcétera. Es una cosa ya hay un honor nacional en juego y el señor debió haber sido removido por la Asamblea. No ha sucedido eso, no ha sucedido lo primero, no ha sucedido lo segundo. Hay una sentencia ya firme, hay ya la presunción de inocencia prácticamente ha quedado duramente disminuida con respecto a él. El argumento del abogado de que tendrá que quedar firme la sentencia es un argumento que políticamente, porque aquí hay una bisagra, ¿verdad?, en esa situación, una bisagra que es algo de político y algo de jurídico. Esa es una de las esencias y de lo interesante del derecho constitucional, si usted quiere, ¿no? El derecho constitucional vive un poco en un compás entre los aspectos políticos y los aspectos jurídicos. Aquí realmente hay que buscarle una salida. Ahora bien, la Corte Constitucional evidentemente juega un papel en la medida en que, por ejemplo, ahora tenemos que esperar que haya un dictamen, vaya uno a saber cómo va a salir ese dictamen admitiendo que se pueda, para admitir que se pueda continuar con el proceso contra el vicepresidente. Pero increíblemente en la ley secundaria, no en la Constitución, no solamente que hay un dictamen previa al inicio del proceso contra el vicepresidente, sino que inclusive cuando la Asamblea haya dictaminado ya su destitución, su censura, vuelve el tema a la Corte Constitucional para que ella resuelva si en el proceso se han respetado las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que realmente es un blindaje, como decía la periodista Galarza el día de ayer en la televisión, que no tiene justificación. Como no tiene justificación el analizar el texto constitucional de que exige que hayan delitos bajo la óptica exclusivamente o jurídica penal, digamos. Ese no es el espíritu de la Constitución al poner esas disposiciones ahí. Ahí la posibilidad que yo veo probablemente sea el tema de la ausencia, ¿no? De los 60 días de ausencia de su cargo, que se entendería abandonada la vicepresidenta. Yo ya me imagino toda la argumentación que van a hacer, de que el señor no es por fuerza mayor, todos estos argumentos, que hasta de vacaciones, unas cosas increíbles. Pero yo creo que ellos van a decir que no le permiten el resto de instituciones y actores
bueno, trabajar en su connotación de vicepresidente de la República. Es lo primero que van a decir. Pero, ¿Usted qué opina? Ahí No le creo que dejan, sí, van a decir, para que no lo entienda el dejan, público. pero yo sí creo que ahí el Ejecutivo tiene una carta que la puede usar con un poquito de vigor, no digo de arbitrariedad, pero sí de fuerza, y decir, señores, este circo se acaba, el señor ha cumplido ya N número de días que no ha ido a trabajar, llámese porque esté pues, en una clínica o lo que sea, o está en una cárcel, tiene que irse, dicto el decreto y mando la terna inmediatamente, porque es un asunto político también. A medida que el presidente toma la delantera, toma la iniciativa, se afirma en un asunto, no digamos 100% seguro en la parte jurídica, pero sí ya en una franja muy cercana al tema, yo creo que puede caminar y el país lo va a ver con buenos ojos, que el presidente avance un poco en ese tema y no sea un simple espectador de este circo. Yo creo que por ahí podría haber una salida. ¿Y usted cree que el presidente Moreno de a poco se va convirtiendo en un espectador de lo que usted da en llamar este circo? Bueno, no creo que es un simple espectador. Yo creo que él ha contribuido obviamente a que el juicio al ex vicepresidente Glass avance, ¿no? Yo creo que es evidente que el rol que ha jugado el presidente Moreno no lo podemos negar, ¿no? En otras circunstancias ya nos imaginaríamos si tuviéramos a otro presidente de la República. Imagínense, imposible, propio Correa, ¿no? A él me refiero. Entonces, sí creo que el presidente Moreno debe tomar un poco la iniciativa y yo espero que así lo haga, que más allá de los argumentos que van y vienen de la coma y del texto de la ley, tenemos los ecuatorianos no podemos realmente comenzar el año con un vicepresidente en la cárcel ganando ahí un sueldo. Ya también ese es un tema que debe terminar, debe esclarecerse y abrir el capítulo de la consulta popular, que realmente es uno de los temas más importantes que creo que nos debe convocar a los ecuatorianos. Y ya quedará en la historia este comportamiento increíble de la asamblea, no de toda, de la mayoría gobernista, que hasta el último y lo mismo de la Corte Constitucional, que no ha respondido realmente con ética y con apego a la ley su rol que tiene que desempeñar, ¿no? Doctor Pérez, aguárdenos escuchando el planteamiento y seguramente la reflexión que desde el lado jurídico y político tienen los otros invitados. Por ejemplo, Anita, hay otro elemento u otro camino dentro de los 4 caminos, es la destitución dictaminada el 27 de octubre por la Contraloría General del Estado. Esto no es de adorno nomás, pues quiero entender de que se trataba de una decisión incluso aparentemente convalidada por la Presidencia de la República, sin decirlo desde luego, no era un tanto delicado, pero se veía incluso que el presidente del Congreso, el presidente de función, donde usted nos está ayudando en este desafío histórico, también parecía estar conectado con esa. Entonces cumplieron con la tarea incluso de conducir cajas y todo lo demás. Era todo un embrollo que parecía Pablo Celi haber encontrado la fórmula para decirle: hasta aquí nomás, mi estimado vicepresidente, usted cometió errores y tiene que irse a la casa. Además tenemos estas pruebas contundentes y la decisión mía es la siguiente: usted queda destituido, señor. ¿Quién ha irrespetado, Anita, esa decisión del Contralor del Estado? Buenos días, mi querido Gonzalo. Un saludo muy afectuoso al doctor Hernán Pérez, también al doctor Rafael Ollarte, que me está acompañando aquí en la cabina de la radio de la cadena Democracia. Y por supuesto, un afectivo saludo para todos
quienes nos están acompañando en este espacio de opinión y sobre todo, de verdad, que es lo más importante, porque opinar muchos podemos hacerlo, pero lo principal, lo ético, es siempre comunicarle a la ciudadanía la realidad para que en su justo derecho puedan tomar decisiones sobre los designios del país. O alineamientos, ¿no? Alineamientos, apoyos, etcétera. Bueno, el tema del vicepresidente Jorge Glass ha sido algo que fue expuesto ya en la Asamblea Nacional hace 6 meses por el bloque de Creo, apoyado por los asambleístas de oposición. El interpelante del juicio político, el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, presentó una primera solicitud de juicio político. ¿Qué es lo que pudimos presenciar? Los asambleístas, vocales, miembros del Consejo de la Administración de la Legislatura, que pertenecen a la bancada de Alianza País y Aliados, blindaron al vicepresidente. Blindaron la posibilidad. ¿A través de qué instrumentos? Lo que hicieron fue archivar la primera solicitud de juicio político, arrogándose funciones que le competen a la Corte Constitucional. Ahora vemos que ya de una manera... ¿Quién se arrogó? Me gusta hablarle claro al público. Se arrogaron funciones el doctor José Serrano, presidente de la Asamblea, la asambleísta Soledad Buendía, que hasta la fecha sigue siendo abogada defensora del vicepresidente Jorge Glass, cuando su trabajo no es defender corruptos, por el contrario, es fiscalizarlos. También se arrogó funciones la asambleísta, y una pena para la provincia de Loja, porque es una provincia a la que le tengo muchísima estima, Verónica Arias. También encubrió al vicepresidente Jorge Glass en la primera ocasión y en la segunda ocasión. Ya vamos a topar ese tema, mi querido Gonzalo. También vemos cómo encubrió en esa primera ocasión el asambleísta Carlos Bergman, que hasta ese entonces era un asambleísta correísta. Bueno, existe la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa haya hecho su trabajo para tratar de tapar a su binomio. Y ya vamos a identificar por qué la desesperación de Rafael Correa de que no caiga esta pieza de este entramaje de corrupción, porque Jorge Glass nos conduce directamente a Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Y por qué manifiesto esto? Son declaraciones públicas del mismo abogado del vicepresidente, el doctor Franco Lor, que manifiesta que sí, que si el vicepresidente actuó como debía actuar, fue porque estuvo recibiendo órdenes superiores. Y quienes entendemos del organigrama público, entendemos que la única orden superior que puede recibir un vicepresidente viene directamente de la presidencia de la República, que cuando se cometieron este tipo de actividades ilícitas estuvo en manos de Rafael Correa. Por eso él también se manifiesta públicamente de esa forma. Él dice, yo sé que la persona que sigue soy yo. Y por supuesto, señor presidente, usted, expresidente, usted tiene responsabilidad política y penal. Por eso... No hay que disimularle que tiene responsabilidad jurídica, porque ya eso no cuenta, sino penal. Por las cosas que dejó... Probablemente también tenga instaladas para responsabilidades incumplir. De tipo civil. Indiscutiblemente eso es algo que compete a los diferentes organismos, pero penal pero él para protagonizar solamente indiscutible. tiene opciones de carácter político. Me parece que no tiene, derechos jurídicos como para seguir interviniendo. Él lo que puede es persuadir a sus colegas en diferentes funciones que le están haciendo caso, y naturalmente también a sus militantes asociados en este mal momento de su coalición política. Lo que, doctor Ollarte, con su permiso, asambleísta, lo que tenemos que hacerle caer en cuenta a la ciudadanía es que la Corte Constitucional, por un lado, y la Asamblea Nacional, por otro lado, en cada uno de estos casos deben intervenir. Y aquí parece que este es el camino que han escogido, porque aquí pueden hilar fino y pueden rescatar
ponencias o decisiones que están facultadas, unas por determinadas leyes y otras por la mismísima Constitución Política del Estado. No se encuentran en su tarea en juego solamente consideraciones jurídicas y constitucionales, hay también y sobre todo, vuelvo y repito, razones políticas y tiempos, doctor. Entonces, cuando un jurista, por ejemplo, de su talla y conocimiento, se pone a elaborar un cronograma de posibilidades, encuentra tiempos que no le van a ser favorables ni a la colectividad nacional y eventualmente ni al presidente de la República, ni al Contralor General del Estado, ni a ningún jefe de alguna función que ya tomó una decisión, pero que el otro se opone. Por ejemplo, el papel del doctor Serrano es bastante elocuente de lo que yo estoy diciendo. Él se ha jugado en un montón de escenarios y ha logrado salir avante. ¿Hacia dónde camina Serrano en tácticas y, digamos, en objetivos? Sería la pregunta inicial para Rafael Ollarte, con el privilegio de su gentil atención y presencia. Doctor, buenos días. Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted. Es un privilegio estar con doña Ana Galarza y con don Hernán Pérez Luz y toda la digna audiencia de Radio Democracia. Mire, ciertamente que en el tema Glass hay corresponsables y hay entes que tienen que intervenir. A veces uno escucha señalamientos que son inadecuados. A ver, la primera cuestión. Si llega el 2 de enero sin que se haya resuelto, como parece ser el caso, el juicio político a Glass, o que Glass tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, se producirá la ausencia definitiva de Jorge Glass. ¿Y por qué se producirá? Porque la Constitución ecuatoriana, a partir de 2008, cubrió un vacío que tenía la del 98. Porque la del 2008, igual que la del 98, señala como causas de ausencia definitiva, ausencia temporal del primero o del segundo mandatarios, la enfermedad y cualquier otra causa de fuerza mayor que le impida ejercer el cargo. Entonces, en eso hay una amplitud bastante grande. De hecho, la orden legítima de autoridad es una causa de fuerza mayor, como es el caso de su prisión preventiva. ¿Qué vacío cubrió? Que la Constitución del 98 no decía hasta cuándo teníamos que esperarle al primero o segundo mandatarios en ausencia temporal, y ese vacío fue cubierto usando una fórmula intermedia a la que hay en otros países. Se puso aquí 3 meses. 3 meses que se cumplen el 2 de enero. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Y es la primera cosa que a mí me sorprende. Los asambleístas nuestros no hacen lo que deben hacer, que es enjuiciar políticamente. Y quieren hacer lo que no están facultados a hacer, que es declarar ellos la ausencia definitiva de Jorge Glass. La Asamblea ahí no tiene pito que tocar. Y se lo voy a decir bien clarito y bien bonito. Porque andan buscándole a Jorge Glass de que el día 2 de enero incurriría en abandono. Esos son los representantes que tenemos nosotros, ¿no? Para decir que el señor, porque llega el 2 de enero, ha caído en causa de ausencia definitiva, aplicándole además una causal que es solo aplicable al presidente de la República, llama la atención. Porque, bueno, yo entiendo que la gente que llega a la Asamblea, una leidita de la Constitución no le hace mal. Usted tiene en el caso del presidente y del vicepresidente de la República, en el caso del presidente de la República, causales de ausencia definitiva. Terminación del periodo, abandono, renuncia, incapacidad física o mental para ejercer el cargo, revocación de mandato, destitución mediante juicio político. Sí. Esto es lo que dice el artículo 145 de la Constitución. ¿A quién están dirigidas esas causales? Al presidente de la República. Si usted toma el artículo 149 de la Constitución, va a encontrar una cosa muy simpática. Al vicepresidente de la República se le aplican los mismos requisitos, las mismas prohibiciones y las mismas inhabilitaciones que al presidente de la República. No las mismas causales de cesación. Es decir, no extiende el artículo 145 al vicepresidente de la República. A mí no me eche la culpa a esa estupidez porque no la he hecho yo. Eso lo hicieron en Montecristi, esa constitución mal hecha.
Por lo tanto, en el caso del vicepresidente de la República, transcurridos los 3 meses, no tiene usted que buscarle la causa de ausencia definitiva, no tiene que estar buscando si es incapacidad física o si es abandono. Porque si fuera así, la Asamblea Nacional tendría que tomar una resolución con las 2/3 partes de sus miembros. En el caso del vicepresidente de la República, aquello no hace falta. Equívoco, error, no me culpe a mí, yo solo estoy comentando la norma, no la he hecho yo. Y por lo tanto, en el caso vicepresidencial, transcurridos los 3 meses, de pleno derecho, o como mal decimos en el Ecuador, por el Ministerio de la Ley, el vicepresidente de la República pierde la investidura por el mero transcurso del tiempo. Así hicieron esa Constitución, así de bien. Usted me permite, yo anoche elaboré esta cronología de posibilidades y de realidades. Mire usted, el primer minuto del 3 de enero se configura la ausencia definitiva del vicepresidente de la República. A partir de esa fecha, digo yo, pues no, yo no soy el jurista, a partir de esa fecha, el presidente Moreno está facultado a enviar a la Asamblea la terna para que se designe al vicepresidente de la República que reemplace a Glass. Hasta la terminación del periodo presidencial reemplazaría esta figura seleccionada. El presidente no tiene plazo para remitir a la Asamblea esta terna. Primer vacío que no sabemos cómo lo va a utilizar el señor presidente Moreno. En cambio, la Asamblea sí tiene un plazo de 30 días para tal designación. Si no lo hace, se entiende que el primero de la terna pasaría a ocupar esta función, algo así. Es lo que yo entiendo. Bueno, aquí surgen algunas inquietudes, aquí viene lo complicado de todo. ¿Va el señor presidente Moreno a presentar la terna antes de la consulta? Repito, ¿va el señor presidente Moreno a presentar la terna antes de la consulta? Le hago una observación. Sí. No lo ha hecho todavía porque, como bien lo ha señalado, tiene una orden de destitución del Contralor. Orden de destitución que ha sido comunicado al ministro del Trabajo para efectos de la inhabilitación y a la Asamblea para que se enteren, porque ahí en la Asamblea también han recibido el señalamiento del Contralor y ahí han comenzado a hacer cosas extrañas como decirle a la Corte Nacional que qué tienen que hacer, como que la Corte Nacional es un órgano de consulta, decirte qué tienes que hacer. Nada pues, Moreno. Ya sabe que está destituido por el Contralor Jorge Glass. Pero hay otra cosa, lo que puede hacer es recibir la terna por parte del presidente de la República. ¿Y qué hace con eso? Recibir la terna. Ahora, usted tiene razón. Pero es que se genera una expectativa nacional, pues, doctor Ollarte. Hasta la Constitución. ¿Qué se queda teniendo en el bolsillo? Hasta la le van a decir? Constitución del 98 se tenía plazo para presentar las ternas. Y el plazo era de 20 días. Si no se presentaban las ternas dentro del plazo de 20 días, el Congreso podía hacer la designación directa, es decir, sin la terna. Esa norma desaparece en la Constitución 2008. El presidente de la República ya no tiene el plazo de 20 días para presentar la terna vicepresidencial, pero sí la legislatura, la de 30 días, para realizar la designación. De lo contrario, de pleno derecho, se entiende designado el primero de la terna. Doctor Ollarte, ahora, usted le está pidiendo al presidente de la República que haga algo que tal vez no es conveniente políticamente. Exactamente, para la conveniencia del país y de él. Porque tenemos una consulta popular el día 4 de febrero. Ahora, en el Ecuador, el oficialismo y las oposiciones se manejan de una manera bastante rupestre. Si el presidente de la República se atreve hoy día a enviar una terna, ¿qué vamos a comenzar a discutir? ¿Vamos a contentar a todos con la terna? Eso. Primero, no. Segundo, la oposición entenderá de que Lenín Moreno, por casualidad hay que acordarse, ¿no?, que el señor es de Alianza País. No ha de poner, pues,
a gente de la oposición en la terna. Ujú. Entonces, tampoco le pidamos que sea torpe, pues. No ha de poner gente de la oposición. Entonces hemos de empezar a observar. Que le puso a fulano, mengano y perencejo. Se le va a armar además un problema en su propio entorno político, porque son solo 3 nombres. Sí. ¿Cuántos de la gente del entorno de Unos Lenín 100. Moreno quieren integrar la terna vicepresidencial? Toda la bancada y Bueno. unos 100 más. Seamos generosos y digamos que 7. Pongamos un número así, Ya. al azar, 7. Naturalmente, 4 se van a quedar afuera. Y 4 no poco importantes dentro del movimiento. Ujú. Y además de los 3, todos quieren tener no solamente su nombre en la terna, sino el nombre privilegiado con el primer lugar. Sí. Porque ya sabes, si no se designa dentro de los 30 días, es decir, si no se obtiene la mayoría absoluta dentro de los 30 días, el primero de la terna de pleno derecho. ¿Usted cree que un presidente de la República en estas condiciones y en sus cabales le va a mandar una terna el 3 de enero? No lo va a hacer, pues. ¿Cómo lo va a hacer? Eso lo hará después. Nosotros lo único que tenemos claro es que el día 4 de febrero va a haber una consulta popular. No conocemos el resultado. No conocemos el resultado. Digamos que gana el sí. Solo a partir de ese momento, o que gane el no, solo a partir de ese momento sabremos cuál es el rumbo político que tomará don Lenín Moreno. Porque si usted lo sabe, me lo cuenta, pero a mí a mucha gente le queda la idea de que no sabemos para dónde vamos a ir, pero eso lo vamos a saber el 5 de febrero cuando ya sepamos cómo nos fue la consulta popular. Entonces no le estemos pidiendo al jefe del Estado que hoy día se meta en un embrollo, si ya tiene pues, el rollo con su propio movimiento, con sus propios partidarios y los que deberían serlo y que ahora son los pero revolucionarios en mi ciudadanos. condición de periodista yo tengo que preguntar, pues, ¿va el señor presidente Moreno a presentar la terna antes de la consulta? ¿Va la Asamblea, decía yo, a iniciar el juicio político antes de que se configure la ausencia definitiva? Anita Galarza, repito esta segunda, otra gran interrogante, gran inquietud o preocupación. ¿Va la Asamblea a iniciar el juicio político antes de que se configure la ausencia definitiva? La declaratoria del abandono del cargo será presentada por la mayoría absoluta de la Asamblea. ¿Hay en la Asamblea Nacional los 2/3 para configurar y destituir a Jorge Glass? Son inquietudes que van a estar en el primer plano de la discusión jurídica constitucional, y vale la pena traerles a colación. Tenga la bondad para seguir conversando entre todos. ¿Cómo ve usted esta primera? ¿Va el señor presidente Moreno a presentar la terna antes de la consulta? ¿Qué cálculos él podría hacer, no? Bueno, yo creo que más que cálculos de lo que establece el tiempo de periodo en la normativa, los cálculos políticos probablemente sean los que primen. Y coincido total y absolutamente con el doctor Ollarte, que es un jurista al cual respeto, sigo, escucho, porque es importante conocer a la gente que de verdad dice las cosas apegado al estricto Estado de Derecho en el que se supone debemos vivir, ¿no? Y evidentemente el presidente Moreno se verá envuelto en una suerte de compromisos con esas personas que lo apoyan, que incluso han traicionado a quien primero apoyaron. Porque si hay algo, no se podría decir destacar, pero si hay algo que reconocer del ala, entre comillas, correísta, porque muchas veces no hay ala correísta y morenista, porque para encubrir a sus compañeros votan de una manera unánime. Pero al menos los asambleístas que se identifican como correístas no se vendieron o no se cambiaron a la persona de poder de turno, por esa parte. Pero bueno, en todo caso, las personas que ya traicionaron a su primer líder y que ahora están alabando a quien ahora tiene las mieles del poder, probablemente, a cambio de esa traición a Rafael Correa, querrán tener su reconocimiento de ver su nombre quizás en la terna. Y como bien lo ha dicho el doctor Ollarte, no pueden estar 100 personas ahí. Es una terna, son apenas 3.
que el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea y ahí ante el Pleno todos designar. Claro. Digo Bueno, todos de una manera, una figura. Anita, pero lo que poco... estamos averiguando es si es conveniente para el presidente mandar antes de la consulta. Mire, podría resultar complicado justo en época de campaña, porque probablemente se dividan los apoyos. En este momento hay muchas personas abanderándose de la campaña a favor del sí. En nuestro caso, del movimiento Creo, lo hacemos sin esperar absolutamente nada a cambio, que no sea más que la oportunidad de que el pueblo se pronuncie en las urnas, ¿no? Pero en el caso de ciertos actores políticos... ¿Qué es lo más importante que a es estas correcto, alturas? de cierta forma, ¿no? Pero ciertos actores políticos apoyan con vehemencia la gestión del señor presidente, el licenciado Lenín Moreno, quizá con el afán de estar dentro de esta terna. Seguro. Y ese es un tema que el presidente Moreno, si no lo ha analizado, debería analizarlo, porque puede ser que a medio camino, antes de llegar a la consulta popular, pueda contar con resentimientos que se puedan convertir en una suerte de caballos de Troya, que tenga de una manera disimulada ya enemistades dentro de su mismo régimen. Son temas que tiene que evaluar, porque la política hay que comprenderla muchas veces como un ajedrez donde la estrategia es la que juega el papel principal. Esperemos que el presidente esté bien asesorado. Yo no espero que incluya a alguien de la oposición dentro de esta terna, porque sería tratar de mezclar el agua con el aceite, porque lo cierto es que si bien nosotros queremos el éxito del presidente Moreno, porque esto conlleva el éxito del país, también reconocemos que el presidente Moreno fue vicepresidente del expresidente Rafael Correa. Es lo que dicen en España. Me llama la atención el presidente Moreno, que ahora se espeluzne de la corrupción galopante y dice que Rafael Correa se hacía el de la vista gorda porque estaba pensando siempre en la siguiente campaña. Yo no sé qué tipo de vista se hizo Lenín Moreno cuando fue vicepresidente. La vista de cualquier ser humano Rafael desde Correa. Suiza no es la misma que desde Quito a Ambato, pues. Claro. Y miren, sorprenderse. Lo mandaron para enceguecerle justamente teniéndolo en Europa. Bueno, yo pienso que no le enceguecieron porque le hicieron parte de. Porque el hecho de que el presidente además, Moreno haya recibido dinero del pueblo ecuatoriano sin ser un servidor público, que haya aceptado una beca de $1.600.000. ¿Usted cree que fue solamente beca? Para, bueno, vivir con $1.600.000. Hubo un resumen de algunos logros de carácter en su condición de embajador especial que ostentaba en Suiza. Bueno, una beca. Y hubo cuando... un informe, un reporte, digamos, de parte de el presidente Moreno de lo logrado en esa designación eminentemente. Es cuando se subsidia en algún porcentaje o en su totalidad para que una persona pueda. O sea, ¿le conviene o no le conviene al presidente Moreno presentar la terna antes de la consulta? En mi opinión, políticamente no le convendría. Por lo que manifiesto que puede generar una suerte de divisiones. Doctor Pérez, ¿va la Asamblea a iniciar el juicio político antes de que se configure la ausencia definitiva de Glass? No creo, aunque lo quisiera hacer, digamos, porque hay todo un procedimiento previo al inicio de este proceso por parte de la Asamblea. No hay... tiene que haber un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, luego en el proceso político hay que seguir ciertas reglas del debido proceso, dándole oportunidad para que se presenten los descargos, etcétera. Así que yo creo que eso va a tomar algún tiempo. Lo importante yo creo que aquí es rescatar lo que ha dicho Rafael hace poco, y es que por un error, por un diseño, y ya podemos discutir eso, la constituyente en Montecristi
no exige la Constitución actual un pronunciamiento ni de la Corte ni de la Asamblea con respecto a la confirmación de que se ha configurado la ausencia del presidente. Así que de todas las alternativas que usted esto de la declaratoria del abandono del cargo, por ejemplo. El abandono del cargo es solamente, es curioso, es verdad lo que dice Rafael, solamente para con respecto al presidente de la República, los constituyentes tomaron el cuidado de que ese abandono sea de alguna manera confirmado, constatado, tanto por la Asamblea, por la Corte como por la Asamblea, pero no así el abandono, llamémoslo pues tácito del vicepresidente. Yeah. Probablemente porque la figura del vicepresidente, y aquí viene otro capítulo, quizás no directamente que tenga que ver con la coyuntura, pero toda esta discusión nos demuestra que, por ejemplo, el señor presidente puede demorarse, como usted bien dice, un tiempo determinado, puede esperar la consulta. Yo coincido con lo que dice Anita Galarza, de que es preferible postergar esta pugna que se va a armar por quién va a estar en esta famosa terna. Todo esto demuestra que el cargo del vicepresidente deberíamos eliminarlo en el Ecuador. Simplemente. ¿Y cuál es el camino, doctor Pérez? Claro. ¿Perdón? ¿Cuál es el camino para ya terminar y decirle usted ya no es el vicepresidente de la República? ¿En mandato de qué? En mandato del artículo 150, que como está explicado ya, la ausencia del vicepresidente durante 3 meses es suficiente para declarar abandonado el cargo, y el presidente de la República puede hacer primero esa declaración y luego, después de la consulta, presentar una terna para esclarecer quién va a ser el vicepresidente. El país no se va a morir porque por un lapso no tengamos un vicepresidente designado formalmente. Pero ya hemos pasado, al menos hemos cerrado el capítulo desde el punto de vista jurídico, y ya sabemos que el presidente Moreno está en la capacidad de mandar esta famosa, más allá de lo que haga el Congreso, la Asamblea, más allá de que la Asamblea inicie tardíamente, pero bueno, que inicie el proceso de censura política al señor Blas, más allá de todos los berrinches que va a armar sus colegas, sus abogados, los que le apuestan todavía, los que le el panorama puede aclarársenos un poco el Ecuador, de que ya a partir del 3 o 4 de enero en el Ecuador ya no hay, el señor Glass ya no es vicepresidente de la República, ya dejó de serlo. Ahora se abre el capítulo de la discusión de cómo se llena ese vacío. Si el presidente Moreno presenta la terna inmediatamente, o se espera un poco más de tiempo a que se aclare el panorama político, como bien lo dice el doctor Ollarte, con respecto a la consulta. Ese ya es un segundo capítulo, pero es importante que la ciudadanía y sobre todo el presidente lo diga, que ya el señor Blas, a partir de tal fecha, dejó de ser definitivamente ya vicepresidente de los ecuatorianos. La cadena CNN en español, a través de Ana María Canizares, la distinguida colega de CNN, repito, la corresponsal oficial, buscando una primicia muy merecida para ella, ha ido a visitar al vicepresidente Glass en la cárcel 4, de última hora. Y en la cárcel 4, el señor Glass ha manifestado que se está preparando un escenario de destitución de su cargo, doctor Ollarte, y que demandaría a Ricardo Rivera. También ha indicado que acudirá a instancias internacionales después de apelar la sentencia de 6 años, que también hay que tomarlo muy, muy en cuenta en este remolino de circunstancias jurídicas. Entonces, le escuchemos de mejor manera al autor de estas frases. ¿Usted cree que el presidente Lenín Moreno interfirió en la justicia? Hay presiones políticas indudablemente, y creo que eso es evidente. ¿Proviene del presidente o no? Del gobierno sí. ¿Incluido el presidente? Sí. Bueno, el presidente es parte del gobierno, si él está enterado no lo sé.
Vicepresidente, el país también espera respuestas. La vez anterior, en esta misma cárcel 4 de Quito, donde usted se encuentra desde el pasado 2 de octubre, usted nos dijo que esperaba a ver de qué lo acusaban a su tío, Ricardo Rivera, que también está sentenciado a 6 años de prisión. ¿Usted va a demandarlo ahora? ¿Va a denunciarlo? ¿Cree que parte de la responsabilidad de la situación en la que usted se encuentra ahora también es de su tío? Es indudable que jamás nadie cercano a mí debió buscar órdenes, ni siquiera para vender galletas a la caridad. Yo lo rechazo. Y evidentemente eso ha contribuido en esta teoría, en este esquema de conspiración, que es lo que estamos viviendo. ¿Lo va a demandar, vicepresidente? Ya sabe de qué lo acusan y ya hizo una sentencia. Sí, Ana María, pero tampoco probaron en el juicio transferencias en contra de él. Vicepresidente, discúlpeme, pero sí es importante para los ciudadanos conocer si usted emprenderá alguna acción en contra de su tío. Sí. De demostrarse giros a favor de Rivera, sí lo voy a hacer. Pero este proceso, cuando termine en el Ecuador, y yo voy a buscar que se acelere lo más pronto dentro del Ecuador para irme a las cortes internacionales, no a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana. ¿Usted se prepara quizás para un escenario de destitución, de que se declare el abandono del cargo ya? Por supuesto, Ana María. A pesar de que yo tomé 2 meses de vacaciones, es decir, yo tendría 2 meses... Bueno, el Ejecutivo ha dicho que no se ha hecho efectiva esa solicitud de vacaciones. Pero eso es mentira, porque está en el sistema. Yo era la máxima autoridad administrativa de la vicepresidencia de la República. Yo no es que tengo que pedirle permiso a un ministro de Estado, ¿dónde estamos? O a un secretario de Estado para pedir vacaciones. Pero nada va a valer, Ana María. Aquí no hay derecho. ¿De qué se arrepiente después de haber sido sentenciado en primera instancia? Ana María, mira, muchos me preguntan, ¿cómo no te diste cuenta de que había una red de corrupción? Bueno, yo soy ingeniero, no soy astrólogo. Pero tenía el control de esas áreas. El control político, el liderazgo político, ni siquiera control. Lea bien los decretos. Entonces no le contaban todo lo que ocurría en esos espacios. No le contaban todo lo que ocurría en esos espacios. Pero es una rendición de cuentas, pues. O sea, ni los ministros. Bueno, si esa cadena de liderazgo se aplicaría con justicia para todos, aquí en la cárcel también deberían estar todos los exministros. Confío mucho en esos exministros. Confío mucho en esos exministros. María, no hay ninguno. Solo yo estoy preso. Y los que recibieron dinero, que esos sí son culpables. Pidió hasta los ministros y no tienen por qué estar, porque el liderazgo político no significa que usted parte de la cadena de responsabilidad administrativa. Estoy precisamente, doctor Ollarte, buscando el decreto supremísimo, yo lo llamo así, de parte del señor presidente de la República, que vivamente en ese sentido criollo, ¿no? De un serrano como soy yo. Hecho el vivo tiene otra connotación, pero cualquiera de las dos son aplicables. El decreto dice, asígnese al vicepresidente constitucional de la República, doctor Glass, las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, de proyectos y acciones en sectores estratégicos. Analícele, Anita, si es tan amable. Tenga la bondad, doctor Ollarte. A ver, esta entrevista a Jorge Glass es otra, perdone que utilice esta expresión, de las cuestiones asqueantes que pasan en el Ecuador. ¿Desde cuándo aquí se permite entrevistas a los presos? Porque si es a él, es a todo el mundo. Entonces, el señor tiene visitas ilimitadas, tiene acceso a computadoras, yo lo presenté como y lo entrevistan una primicia de Ana María. Yo quiero saber si eso le pasa a todo el mundo, pues. No. ¿Dónde está los señores que dirigen rehabilitación social en Ecuador, pues que permiten esta cuestión? Entonces, es una selva y el señor hace lo que se le da la gana, el señor está en su casa, pues. Aplausos, pues. Entonces, para todos, pues. Así la imbecilidad, pues, ya. Perdone que me indigne, pero a mí eso que ustedes me revuelven el estómago, pues. Entonces, para todos, pues. Este señor no va, pues, con el trajecito naranja que les clavan a todo el resto de mortales. El señor es un privilegiado. África Central es esto, entonces. Ya. El señor habla de jueces presionados. Debe hablar con razón, pues el señor sabe cómo han sido nombrados, pues. Porque a mí sí, yo puedo decir, entonces, sí, le doy toda la razón, señor Glass, porque a mí sí me llamó la atención cómo es posible que porque un energúmeno dijera que porque un subalterno le había contradicho fue condenado el coronel Carrión. Así fue. O porque un señor estaba mirando el día del 30S, ahí por el Hospital Metropolitano, condenado también, Fidel Araujo.
¿O porque otro entró a un canal de televisión y aplaudió o condena? Entonces entiendo yo que deben ser presiones, pues. Si el señor lo dice desembosadamente y el señor estaba dentro del gobierno, entonces el señor sabe cómo se hacen estas cosas. Y lo dice, en su torpeza absoluta, lo dice. ¡Qué bestia! Resulta que el señor además ahora nos ha comunicado, el gran jurista, que va a ir directamente a la Corte Interamericana. Se lo debe tal vez haber preguntado a su abogado, pues y a su gran defensa, que no fue capaz de ir a la Contraloría y presentar descargos. Y ahora anda lloriqueando de que ay, que el Contralor me ha destituido. Si no has presentado los descargos, pues así de bien te ha ido. Quiere ir directamente a la Corte Interamericana. Pues léete la convención primero, pues. No puedes. Tienes que ir a la comisión. Es la comisión la que califica. Pero creerá que a nivel de sistema interamericano el señor va a ser un privilegiado como es acá. El privilegiado. Entonces yo soy privilegiado en Ecuador, donde me puedo hacer entrevistas, donde puedo decir lo que se me antoja, donde además yo me otorgo vacaciones a mí mismo, sin acción de personal, porque como yo soy el importante vicepresidente, un cargo tan trascendental como lo notamos hoy día, trascendentalísimo, si desaparece la vicepresidencia no pasa nada, pero es tan importante que puede otorgarse él vacaciones a sí mismo sin acción de personal, es decir, la ley del servicio público le vale al señor. Porque él no puede estar pues sometido a un ministrito, pues, porque él es importante, pues él es un vicepresidentazo. Bueno, el punto de la torpeza y la estupidez, el señor ya las ha superado todas. Ahora. ¿Y esta entrevista le da aliento jurídico al hombre? No, pero lo deja donde está y como quien es. Él y su entorno. Terrible, terrible. Mejor que ese callado se ayuda más. Eso es como el otro día, no hay pruebas. No, entonces, Odebrecht nunca vino al Ecuador, nunca hubo contratación en el Ecuador, nunca hubo contratos complementarios, nunca hubo reajuste de precios, las obras, la carretera Collas costó lo que debía costar, 25 millones y no 200. Y así, podemos continuar, ¿no? Con todo. La refinería está funcionando, vea cómo producimos la refinería del Aroma. Esta cuestión está, pero... Todas estas gracias que han hecho estos tipos. Lo que pasa es que ellos... Oye, el Ecuador, bien decían que es un país corcho. Hemos tenido un país en el cual nadie se entera de nada, pero claro, la crítica que se le ha hecho a Lenín Moreno de que él era vicepresidente, pero es que la vicepresidencia es un cargo absolutamente secundario. Pero sí, se lo explico así. Si el expresidente Correa ha dicho que él no se ha enterado de los contratos del hermano, el señor no se ha enterado quién era el Capaya, quién era el ex Bravo, el señor no se entera quién nombra o quién pone en los cargos, bueno, aquí no ha presidido nadie la nación. Afortunadamente había plata que había cómo gastar, pues. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, vamos a lo nuestro. Estamos entrando a un juicio político. El señor caerá en causal de ausencia definitiva el 2 de enero. ¿Le puede continuar el juicio político luego de que ya deja de ser vicepresidente? Cuando usted tiene una constitución que para el caso presidencial y vicepresidencial no tiene la norma en el artículo 129 de la señalada en el artículo 131 de que hasta un año después. Esa norma no existe para el caso presidencial y vicepresidencial. Y aunque la hubiera, recuerde que en el Ecuador, constitución mal hecha, la censura tiene solo un efecto que es el efecto de destitución. No tiene el efecto de inhabilitación como tenía anteriormente. Porque antiguamente, cuando usted le censuraban de su cargo, ¿ya?, le destituían, primer efecto, y segundo efecto venía la inhabilitación. Así es. Entonces, por esa razón, no era inútil hacer juicios políticos a exfuncionarios, porque si bien ya no los podía destituir, sí los inhabilitaba. Ahora, en cambio, cuando hace juicios políticos a exfuncionarios, el efecto es, qué malo que fuiste, qué terrible. Qué cosa más grande. Ahora, esa otra cuestión de andarse preguntando, es que él ha sido condenado por asociación ilícita y no por los delitos por los cuales se puede incubar el juicio político, por favor. Pero decir eso es una torpeza de un tamaño. ¿Desde cuándo, pues, la fiscalización política depende del proceso penal? Es más, por norma expresa de la Constitución. No se requerirá juicio penal previo para iniciar el juicio político. Porque si además si lo requiriera,
porque ahí a estos les salen todas las garantías del debido proceso, torcidas naturalmente, ¿no? Torcidas. Ay, es que se presume la inocencia. Si nadie te está diciendo que en el juicio político lo condenes sin pruebas. Si es en el juicio político lo tienes que probar. No es que me vas a importar las pruebas del proceso penal, pues. Porque si yo requiriera eso, resulta que cuando tienes pena privativa de libertad ejecutoriada, se suspenden tus derechos políticos y ya no puedes continuar ejerciendo el cargo, pues. Entonces nunca podrías iniciar juicios políticos porque el presidente y vicepresidente de la República ya no lo serían por el mero hecho de la condena en sede jurisdiccional. Luego, en este momento, ¿en dónde estamos? En la Corte Constitucional. Está sorteado al miembro de la Corte, doctor Viterio Olvera. Tiene 3 días nomás, pues. Y lo saludo porque le escuché en Teleamazonas, voy a decir dónde lo escuché, al presidente de la Corte Constitucional que se ha enterado de que todos los días son hábiles. Aplaudo que luego de tanto tiempo se hayan enterado que todos los días son hábiles. Y que por lo tanto, nada de que, ay, que me llegó una amicus curiae, que me llegó un pedido de tal cosa y yo interrumpo. ¿Cómo así? No, si tiene 3 días corridos nomás. Y la ley es bien clara. Se sorteó, le entregaron 3 días. En 3 días usted tiene que tener la ponencia. Es decir, hasta el viernes tiene que presentar la ponencia. Hasta el día siguiente, el presidente de la Corte tiene que hacer la convocatoria. Porque yo no hice la ley, está así de bien hecha. Claro. Desde que presentó la ponencia, corren las 48 horas para que la Corte tome la decisión. Es decir, hasta el dominguito. Hasta el domingo tiene para tomar la decisión. Ahora, claro, en ese caso no hay plazo fatal. Y por esa razón usted ve que esos plazos que señala la ley de que tienes 50 días para resolver acciones de inconstitucionalidad, tantos días para la acción de extraordinaria protección, se transforman en 7, 8, 9, 10 años, unas sentencias desastrosas. Claro, se te fue pues el plazo fatal de la consulta popular, porque ahí sí, no es que tienes 20 días y si me los paso no pasa nada, sino que ahí sí ocurría pues la consecuencia de tener el dictamen ficto. ¡Ups! ¡Uy! Se me olvidó abrir el 105 de la ley de garantías, viejitos, se me pasó. Bueno, pero en este caso no tienes plazo fatal. Pero sí deben haber consecuencias, pues, por estas rémoras chistosas, pues. Entiendo que ya hay contralor, pues ya no hubo contralor 10 años y ahora sí hay. Porque no es que estás gratis, pues, ahí sentadito en la corte, pues no es que no te pagan, no es que no hay recursos públicos, ¿no? y que son para que tú te diviertas. No, es para que ejerzas el cargo, es para que ejerzas la función. Pero claro, como a los chistositos de Montecristi se les ocurrió que la Corte no debe tener ningún control y que poco menos se tienen que destituir entre ellos, lo que ha hecho el Contralor es impresentable. O sea, él le dice a la Corte, analice usted mismo la falta en la que habrían cometido estas 2 miembros de la Corte, falta en la que incurren todos, pues. ¿Qué se van a decir? ¿Se van a pegar un balazo en el pie y decir, sí, han incurrido en rémora? ¿Y vos? Porque además hay que tener presente otra cuestión. Cuando usted incumple los plazos, ¿qué tiene que hacer el presidente de la Corte? Tiene que inmediatamente designar a otro miembro de la Corte para que elabore inmediatamente la ponencia. Ahora, yo supongo que en este caso irán preparados, pues porque nadie, supongo yo que si usted es miembro de la Corte, sí pensará, no ha de saber, pues, qué piensa el ¿Por qué tiene goza de la confianza Viteria en la Corte? No, ¿usted cree que yo confío en la Corte? ¿Eso me está diciendo? No. ¿Por qué la Corte tiene tanta fe en Viteri? Bueno, fue un sorteo, llamativamente en sesión reservada. Porque se rieron ahí las distinguidas doctorazas. Se rieron ahí. No, pero es que la cosa ya vea. Y después también se rió la... Después se enoja porque uno critica. ¿Cómo haces una sesión que se reservada? casó en Palacio también se sonrió. Algo se traen. Bueno, usted se puede reír por lo que quiera. Yo no me meto en el cerebro de la gente ni me hago preguntas raras tampoco, pero el tema de que la acción haya sido reservada. A ver, perdón, ¿qué estabas tratando? ¿Estabas tratando el fondo de un caso en el cual están involucrados derechos sensibles? Es decir, estabas tratando un caso de una persona acusada de violación, un tema de un delito contra un menor de edad, para que no te puedas enterar del nombre de la víctima, ese tipo de cosas, para no revictimizar. Porque para eso son las sesiones reservadas, pues. O estás tratando un asunto de seguridad nacional. Un triste y simple sorteo en sesión reservada. Haga un cálculo, Anita. Asambleísta. Hay en la Asamblea Nacional los 2/3 para destituir a Jorge Glass. Antes solamente de la reflexión y análisis que a usted le corresponde hacer este momento de todo. Pero digo,
¿Usted cuantifica que hay las 2/3 partes para censurar y destituir a Jorge Glass en la gloriosa asamblea que usted también es parte? Ahí se va a poder presenciar la tan llamada ala morenista, los asambleístas que han firmado el apoyo para el presidente Lenín Moreno, porque el presidente hace rato, por decreto ejecutivo número 100, le retiró todas las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Y como hemos visto, el país no se ha caído a pedazos porque no haya estado Jorge Glass en funciones. Se cayó a pedazos porque Jorge Glass estuvo en funciones, ¿no? Así que bien hecho por el presidente Moreno. Pienso que lo más decente de la política es reconocer cuando se toman decisiones acertadas. Esta fue una de ellas. Así que sería totalmente absurdo, arbitrario, que le firmen un apoyo al presidente Lenín Moreno, pero por otra parte le apoyen con su voto dentro de la Asamblea Nacional a un vicepresidente sentenciado en primera instancia. Ahora, quisiera topar unos temas sobre el proceso penal del vicepresidente Jorge Glass, porque yo estuve en las audiencias que se dieron pero durante tampoco hay mayoría absoluta que usted pueda convalidar, digamos. Una mayoría calificada. Una mayoría absoluta para ejercitar este otro camino de la declaratoria de abandono del cargo. 2/3. Ahí se necesita, 2/3. creo que, mayoría absoluta, que son 2/3. Para el presidente de la República es 2/3. No para el vice. Para el vice no tiene que hacer eso, por si acaso más. Ahí sí se necesita mayoría absoluta total. La absoluta es mitad más uno del total. Las 2/3 es una de las mayorías calificadas. Lo que pasa es que en Ecuador solo tenemos una mayoría calificada, aquí no tenemos 3/5. Muchas gracias por instruirnos. Anita, adelante. Me mantengo en mi respuesta, mi querido Gonzalo. Ahí veremos quiénes son los asambleístas, y ya no me voy a ir tanto al sentido de quiénes son morenistas y correístas, porque como le manifesté, a la hora de encubrir a sus compañeros son una sola plasta. No. Ahí veremos quiénes son los asambleístas que están a favor del pueblo ecuatoriano. Miren, los argumentos tan pobres, limitados, vergonzantes de los asambleístas de Alianza País, no hay pruebas. Primero, sentirse orgulloso de que han robado regio, que no han dejado huellas, y que dónde está la factura de la coima. Miren, en el proceso penal hay factura de la coima. ¿Con qué figura? Servicios prestados que nunca fueron ejecutados. De esa forma ellos trataban de justificar la coima y lavar el dinero. Entonces, por eso es que cuando se dicta la sentencia, en el proceso se manifiesta que se tienen que abrir indagaciones previas por delitos contra la administración del Estado, y también está peculado, concusión, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Y en el peculado, en el enriquecimiento ilícito, en el lavado de activos, se tiene que recuperar el dinero mal habido. Y particularmente en el de enriquecimiento ilícito y en el de lavado de activos, se tiene que devolver el doble. Por poner un ejemplo, si lavaron $3 millones, tienen que devolver 6 millones de dólares. Porque únicamente esta administración de justicia no persigue la privación de la libertad de quien ha incurrido en una conducta atípica, antijurídica y culpable, sino también que se pueda recuperar el dinero que se robaron del pueblo ecuatoriano, porque igual es una vergüenza que Rafael Correa justifique las coimas diciendo que no causan perjuicio al Estado ecuatoriano, pero si las coimas salen del porcentaje del sobreprecio de las mega obras. El mismo presidente Lenín Moreno ha admitido que las famosas carreteras, esa frase de esta década, pero tenemos carreteras, varias de ellas costaron 600% más. Es decir, con el valor de una carretera se construían 6. En todo caso, vemos que el vicepresidente se encuentra en la cárcel número 4 y con derechos que no tienen el resto de personas que se encuentran privadas de su libertad. Él tiene seguridad para él solo. Él no usa el traje naranja como usa el resto de personas que se encuentran en las cárceles, recibiendo sueldo
pagado del pueblo ecuatoriano sin trabajar. Él manifiesta también que él está de vacaciones en la cárcel número 4 y que él, al ser su jefe, él mismo se las otorgó. Bueno, vayamos pues a una agencia de viajes a ver qué clase de vacaciones es ir a una cárcel. En todo caso, cada persona ve dónde goza sus vacaciones. Pero en este caso no ha sido reconocido este autootorgamiento, ¿no? De 2 meses de vacaciones. El señor vicepresidente no está siquiera 1 año en el cargo, pero ya se da 2 meses de vacaciones. Yo no sé si el ciudadano de a pie tiene también ese tipo de lujos. Estoy 6 meses en el cargo y tengo 2 meses de vacaciones. Y no solo eso, yo misma me las otorgo. Cuando dice que él va a enjuiciar a su tío cuando exista la prueba plena de transferencias, no hicieron falta transferencias. Hay videos donde el señor Ricardo Rivera, tío del presidente, recibe dinero en efectivos, fajo de billetes. No solamente él, el señor Carlos Polit, también lo que comentó, declaró el señor Capaya, que también estuvo inmerso en este entramaje de corrupción, el fiscal general del Estado, exfiscal, el señor Galo Chiriboga, ¿no? Que también ya la justicia debe estar investigando, me imagino, al menos si actúan de oficio, de modo de noticia criminis, porque esto es Vox Populi, ¿no? Tampoco el presidente, como las malas lenguas dicen, el presidente Correa contempló en alguna ocasión un maletín de plata, porque a él le imputan que tenía un amigo que volaba directamente hasta países muy lejanos. Emiratos. Con dinerito. Pero lo que yo quería convalidar lo que usted dice es cuando Moreno, del presidente de la República, que nos acompaña en la gerencia nacional, el señor presidente, se refirió en el tema de la construcción de obras, dio el ejemplo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y ahí se ve su pensamiento. Existía una norma que no había cómo exceder en obras complementarias. Es que esto era muy sui generis. Dos o más empresas competían. Las unas daban el valor de la obra, ¿no es cierto? Lo hacían con honestidad. Pero habían aquellas que seguramente estaban atadas, a las cuales se bajaban muy sospechosamente los precios. Y claro, en esas condiciones ganaban los concursos. Pero luego empezaban a aparecer lo que eran las obras complementarias. Obras complementarias que muy graciosamente no habían sido consideradas por gente que sabe de planificación y que sabe de las obras. Y hay obras complementarias que rebasan inclusive el 100% y mucho más del valor de la obra. Pero hay que terminarlas. Es por eso que nosotros hemos enviado a la Asamblea un proyecto de ley que nos permita terminarlas y hacer recepciones, no por supuesto de las responsabilidades que tienen ante Contraloría y ante Fiscalía, sin eximirles de aquellas, pero que nos permitan terminar esas obras. Eso con respecto a las obras del gobierno anterior, las que quedaron pendientes, que son más de 600. Otras obras sí tienen características muy visibles de corrupción o de ineficiencia, mucha ineficiencia por lo menos, como es el poliducto Pascuales Cuenca, como es la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Esta refinería había que repotenciar, sí es verdad. Y se calculó al principio su valor entre 100, 200 y hasta 400 millones de dólares. Pero llegó a costar 2.200 millones de dólares. Cuando fui a visitarla, me topé con una decepción terrible. Que todos los trabajadores lo decían, lo evidenciaban, de que era una obra pésimamente hecha y que estaba completamente sobrevalorada su repotenciación. El personal del ministerio ha calculado esa repotenciación en no más allá de 2.000 o 1.200 millones de dólares. Pues costó 2.200 millones de dólares, fueron 1.000 millones de dólares. Y lo que estaba hecho todavía estaba mal. Es por eso que para el primer trimestre del próximo año la vamos a parar y ahora sí vamos a hacer un trabajo serio. Me interesa, señores invitados, Anita, doctor Ollarte, me interesa profundamente que en la parte final de esta secuencia de análisis ustedes tengan la bondad también de referirse a la responsabilidad coadyuvante. La responsabilidad coadyuvante es lo que le tiene desesperado al viajero europeo. Un hombre que viene, toma un avión y se viene a Panamá, le llama
al otro de blanco y le dice, tráete una carta, una referencia con estos datos, una queja al señor presidente de la Organización de Estados Americanos. Eso es para otro momento. Pero en cambio, lo que debe estar atormentando al presidente Rafael Correa, expresidente de la República, es precisamente el tema de la responsabilidad coadyuvante, que el binomio o el ex binomio del señor Lasso, que estuvo aquí el otro día, el señor Páez, el ex asambleísta Páez, se refirió a eso diciéndole lo siguiente. ¿Para cuándo se le vincula a Correa con estos procesos? ¿Para cuándo? Aquí hay una figura que ha sido utilizada en el Ecuador, que es la responsabilidad coadyuvante. Yo le sugiero al señor fiscal que lea la sentencia del Universo, pues, del diario El Universo, ¿se acuerda? Un periodista va a escribir un editorial y le sentencian a los dueños del periódico a pagar $40 millones. Y ahí hacen como 7 páginas de responsabilidad coadyuvante. Está publicado en un libro. Se puede incluso encontrar esa sentencia en el internet. Señor fiscal, usted tiene varios asesores. Alguno de sus inteligentes asesores podría leer esa sentencia por una razón. ¿Quién le nombró a Jorge Glass como el encargado de la administración de todo el sector energético? Rafael Correa, pues, mediante un decreto ejecutivo. Entonces, es Rafael Correa el que debería también ser llamado al proceso para que él responda por lo que le corresponde. Nótese, ecuatorianos, que los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. Esto faltaba decirlo, y lo dijo Páez. Tenga la bondad, doctor Rafael Ollarte. Pero yo no me adelantaría. Un poco le cogió la electricidad a Anita el momento en que escuchó esta ponencia. Tenga la bondad. Yo no me adelantaría a decir que hay o no responsabilidad coadyuvante. Pero sí me animo a decir que hay que investigar. Yo he manifestado... ¿Y por qué no es partidario usted de que existe...? Porque, a ver, yo no voy a cerrarme a que solo hay responsabilidad coadyuvante. Él puede ser autor directo. ¿Por qué tengo que decirle yo que es solo coadyuvante? Es autor directo al ni que haber lo suscrito es, ni que no lo es. Este decreto, por ejemplo, no. ¿Por dónde podría ser autor directo? Lo que pasa es que la emisión del decreto en el cual usted entrega facultades al vicepresidente de la República no implica que usted va a ser necesariamente un coadyuvante. Puede ser otra cosa, puede que sea nada. Ya veremos. Lo que sí ocurre Pero aquí... sí llama la atención lo que porque sí parece ocurre ser aquí, don Gonzalo, que instala un es socio, que ¿no? en Ecuador nosotros no hemos, respecto del tema Odebrecht, vinculado a los expresidentes. Usted tiene en otras naciones a los expresidentes en cola. Condenado Martinelli en Panamá. Procesado ahora el señor Toledo, que está prófugo, con prisión preventiva, Ollantumala y su cónyuge. Ahora le estarían vinculando a Pedro Pablo Kuczynski, aunque era un tema muy anterior a todos estos escandalazos y por un reparto de utilidades, además de la empresa donde él era accionista, una cosa muy llamativa, pero bueno, en el Perú se quieren meter también en este rollo. Alan García no ha estado exento, pero resulta que aquí el gobernante que tenía todos los poderes y que hacía muchas cosas, y que él ha dicho claramente que sí, pues sí se había enterado de los precios del tema de Cuenca y todas estas cuestiones, resulta que el señor es intocable e inmune no es. Bueno, yo solo recuerdo quién es el fiscal general de la Nación, el ex asesor político del presidente Correa. Entonces, yo no me la creo, perdóneme mi desconfianza absoluta en el sistema, absoluta, de que el señor, con responsabilidad coadyuvante o no coadyuvante o cualquier broma, ¿ya? De que al señor le vayan a topar. Bueno, tal vez naturalmente el señor está preocupado, yo lo estaría, yo creo que cualquiera lo estaría, ¿no? Porque en algún momento también alguien terminará de abrir la boca, porque imagínese usted que el señor Glass, que hoy día tiene una condena no ejecutoriada por 6 años,
mañana se le tienen, pues yo no creo que en esto hay escapatoria, que iniciar los procesos por los demás delitos. Ya te he condenado por asociación ilícita porque has dicho que se ha cometido tráfico de influencias, testaferrismo, como es lavado de activos, concusión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo tampoco no sé hasta cuándo el señor va a mantener la trompa cerrada. Y va a chupar solito, porque le pueden acumular penas hasta los 40 años. Y el señor no tiene 25, pues. Porque, perdóneme, si a cualquiera de nosotros, menos a doña Ana Galarza. No, a mí me apoyo. O sea, claro, me pones 40 años, es pena de muerte. Pues. Pero por supuesto, pues. Si ya eres cincuentón, todavía no, ya mismo, ¿ya? Si ya eres cincuentón y te clavan 40, a los 90 no llegas, pues bonito. Peor en la Tacunga. Ahora, tal vez en la cárcel 4, con entrevista, computadora, puede ser, ¿no? ¿Ah? Pero lo más probable es que es muy difícil, ¿ya? Entonces, no sé si también el señor en algún momento seguirá con esto de no hay pruebas, chupo y me quedo nomás, pues algún rato también la gente ya se cansa, ¿no? O tal vez hay otras cosas, yo qué sé, yo soy muy mal pensado a veces, entonces no, uno puede decir, ¿qué será? ¿Por qué tanto silencio, no? ¿Por qué tanto esto de que, sí, el que gobernaba, eso no tuvo nada que ver en esto? Bueno, puede ser, ¿no? Yo no insisto, porque el señor no conocía a Capaya, no conocía a Alex Bravo, no conocía los contratos del hermano. O sea, ya, pues. Y no eran, pues, por $3 millones, pues. O sea, si era una cifra medio mayúscula y jugosa y interesante como para decir, yo no me he enterado. Es decir, tal vez usted no se entere que su hermano se ha comprado un televisor. Pero tal vez sí se entere que se compró un carro, ¿no? Sí, si usted tiene un hermano o una hermana, sí se va a enterar que se ha comprado un carrito. La de ver, ¿no? El otro ni se ha enterado de que no tenía contratos, pero a diestra y siniestra. Él hizo lo mejor, condenar al periodista. Ya, con eso lo ha arreglado todo. Así es la cuestión. Mire, yo quiero ser así cuando sea grande. Ana Galarza, con lo que quiera decirnos, asambleísta. Bueno, es totalmente absurdo convencernos de ese pretexto inmaduro, totalmente insultante, porque el hecho de que Rafael Correa diga, no lo conocía, apenas lo he visto. Verán, Rafael Correa sabía el nombre del tuitero que le troleaba. Ah, sí, de veras. Sabía dónde vivía, sabía el nombre de la mamá, del papá, del perro, del perico, pero no sabe que le roban miles de millones de dólares. O sea, o es un bruto, o es un pésimo economista, Buenas o es cómplice, o fue autor. ¿Qué fue? No era presidente. Pero en todo escenario sale mal parado. Pero puede poner también todas las anteriores. O todas las anteriores. O todas las anteriores. Aunque no me parece que sea tonto, porque fue muy vivo. Eso sí. Imagínense 10 años encantando. Pero el hermano de Glass estaba trompudísimo el instante en que fue a darle el abrazo y anunciarle que no venía a la Procuraduría. Estaba enojada la familia de Glass. El tema de la Procuraduría es otro tema totalmente impresentable. Un procurador que no se presente personalmente en el juicio más grande de este lustro, ¿no? No está el procurador. Ni siquiera antes de que se termine la etapa procesal para poder presentar acusaciones particulares, faltaban, me parece, 6 días. No había acusación particular de parte de la Procuraduría. Del abogado del Estado. Que se supone es la defensora del Estado. Tuve que asistir personalmente a la Procuraduría a pedirle al procurador que haga su trabajo, siendo mi trabajo ser asambleísta. Pero don Diego dice, hay más acusaciones en camino, esto recién empieza, ya van a ver lo que tengo. Uy, él es un duro. Él gana todos los juicios. Aquí está, distinguidos invitados, público que nos escucha. Yo espero que me esté escuchando, o si no me esté escuchando, que le cuenten al doctor Diego García. Qué vergüenza tener este tipo de procurador. Que un asambleísta tenga que decirle, hey, procurador, presente la acusación particular. No presentaba acusación particular. Tuvimos que asistir personalmente a la Procuraduría y exigirle caso contrario, según el artículo 151 de la Constitución, por incumplimiento de funciones,
llevarle a un juicio político y destituirle, porque era evidente, si es que no tenía una acusación particular el fiscal Estado. también dice, podríamos abrir 20 casos más, 20 casos adicionales por el tema de Odebrecht. Y contra Odebrecht tiene que ser, porque aquí el delito es de doble vía, es no solamente en la cosa pública, los funcionarios, los miembros de la Revolución Ciudadana que se roban el dinero del pueblo ecuatoriano. Aquí también está el tema de que para que se corrompan hay una corruptora, que en este caso es Odebrecht y que obviamente tiene que ser Ni le toparon con el sancionados. pétalo de una flor. Lo que pasa es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por lo mismo. Eso es lo que dice el derecho y tenemos que ser rigurosos en cumplir el debido proceso para que no haya algún tipo de vicio dentro del mismo y después quieran... Y se desmorone todo. Exactamente. Ahora... Cuando vino Rafael Salen Correa, bien librados en todo varios caso. magistrados, jueces, denunciaron públicamente que Rafael Correa llegó a presionarlos. Esas fueron declaraciones públicas. Y esas son cosas que se dan y pudimos ver que Gustavo Yalc, ¿sí?, el presidente del Consejo de la Judicatura, tenía un intercambio de correos electrónicos con el mismo Rafael Correa, donde él pedía que se persigan a las personas que estaban denunciando los actos de corrupción de su gobierno. Es decir, aquí también, y lastimosamente ya no está en el Código Orgánico Integral Penal la figura de encubrimiento, pero ahí se ve un claro intento y obviamente fructuoso de encubrir a sus compañeritos machis revolucionarios. Y claro, nuestro compañero asambleísta Esteban Bernal quiso llevarlo a juicio político a Gustavo Yalc. ¿Qué es lo que hicieron en la Asamblea Nacional el bloque de Alianza País? Encubrieron a Gustavo Yalc. Es que aquí no solamente Alianza País encubre a Jorge Glass, encubre también al señor Espinosa, Augusto Espinosa, actual asambleísta por Alianza País, ex ministro de Educación, que tuvo en conocimiento cerca de 1000 casos de violaciones sexuales a nuestros niños, se quedó callado. ¿Por qué? Porque eran los maestros que estaban violando, miembros de la red de maestros. El violador que avergüenza aloja este momento es uno de los beneficiarios. Miembros de la red de maestros que fueron encubiertos por el exministro de Educación, porque él tenía que devolverles el favor, porque la red de maestros acudió a darle su apoyo irrestricto cuando se lo quiso llevar a juicio político porque no aseguró las instituciones educativas de la provincia de Manabí, diciendo que eso era inteligencia económica. Aquí puede ser brillantez económica, pero si la norma, la ley, le obliga a asegurar un bien inmueble del Estado, usted tiene que cumplir por muy pilas que se crea, y digo se crea porque no lo es. Entonces, es larga la lista de encubrimientos que tienen a su haber todos los asambleístas del bloque de Alianza País y Aliados, y en la última ocasión hay que hacer una salvedad. La asambleísta Marcia Regui plasmó su firma en el juicio político, y yo pienso que en política tenemos que ser decentes y reconocer las acciones acertadas. Doctora Ana Galarza, asambleísta de la República. Un señalamiento final. En el caso de Diego García, el problema no es, yo no tengo nada personal con Diego García porque más no lo conozco ni socialmente, si es que no. Pero claro, hay casos de los cuales él sí ha intervenido personalmente. No sé por qué en este caso que es importante, no lo hizo personalmente. Y segundo, claro, uno empieza también. Sí, hubo otro caso en el que él intervino personalmente. Pero además hay otra cuestión. ¿Quién suscribió el pronunciamiento para que Odebrecht pueda volver al país? Él, Diego García. Bueno, entonces... Odebrecht regresó al país con la veña de Diego García, y por eso es que no da la cara en este proceso. Y otra cosa, o sea, si el trabajo del procurador sería perder los juicios, los ganaría. ¿Recibió algún estímulo de Odebrecht? ¿Recibió algún estímulo de Odebrecht? Algo que tiene que ser investigado por la justicia. ¿Que le produce vergüenza acercarse a decirle, usted también es el culpable? El doctor Rafael Ollarte tiene toda la boca llena de razón al decir que Odebrecht regresa con la veña del señor procurador. Es que no es un criterio que nosotros estemos diciendo porque me da la impresión, tiene la cara de que él les dio chance de que regresen. No, es con la veña misma, con la firma del doctor Diego García que regresa a Odebrecht a hacer sus negociados. Y otra cosa que hay que puntualizar, que no se haga Rafael Correa, pues, el que no tenía conocimiento que Odebrecht era una empresa corrupta. Él decía,
Sabemos que Odebrecht paga entre el 20% y el 30% en coimas. Y aún así era la constructora que construía las obras emblemáticas de su gobierno. Entonces, ¿qué hace permitiéndole a una empresa corruptora? Se fue con avión propio a darles la bienvenida allá mismo. Vengan nomás. Y el mismísimo presidente de la República, o no recordamos. Y ahí hizo unas declaraciones que en algún momento las vamos a ubicar en archivo. Son las 8:26 de la mañana. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias, respetable jurista, doctor Rafael Ollarte. No es que no he dicho. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.